¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Carao Cruz. Estamos en Unicanal. También estamos en Canal 13. Estoy mirando la hora enseguida para... ¿Qué hora vos tenés? 21:00. 21 en punto. Ahí está la temperatura. 21 grados en estos momentos en Ciudad Capital. ¿Cómo estás, Pipo? Bien, acá tratando de entender las restricciones, justamente hoy creo que el programa tiene que ser lo más esclarecedor posible. De lo único que se habla es qué se puede y qué no se puede hacer en esta Navidad. Sí, y de eso vamos a hablar en el primer bloque con el doctor Hernán Martínez, director de redes y servicios de salud. Vamos a tener un contacto con él vía Zoom. Después vamos a hablar de lo que pasó hoy, convención del Partido Liberal Radical Auténtico. Tomaron la decisión por amplia mayoría del desdoblamiento de las elecciones internas municipales. Vi un video del presidente del PLRA, Efraín, él señalando que no van a acatar, de que esa es una decisión que no tiene validez, de que es inconstitucional, pero vamos a hablar con los que participaron o una dirigente del PLRA protagonista de esta convención hoy, de los cuántos convencionales tiene el PLRA. 583 participaron, 417, sí. Imagínate. 70 y pico por ciento. Entonces, algún peso, alguna validez debe tener la opinión de la máxima autoridad partidaria, de la máxima autoridad de ese partido, que es la convención de los liberales que se llevó a cabo el día de hoy. Y vamos a cerrar hoy un análisis, un balance en realidad con economistas, representantes del sector de la educación, también del sector médico, cómo fue este año y qué es lo que se viene el próximo, las expectativas hoy a nivel mundial. De vuelta hay una preocupación enorme por esta nueva cepa que aparece en el Reino Unido. Estaba viendo el Eurotúnel, una información de último momento. Francia, que conecta Francia con Inglaterra, decidieron cerrar y hay una preocupación de vuelta. Hablan de que esta nueva cepa se contagia de una manera más rápida. Vamos a ver también si con algunos profesionales médicos podemos hablar de eso y qué nos dicen en relación a ese tema. Claudia Aguilera, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Un saludo a Pipo, también a todos los televidentes de Unicanal. Y vamos a hacer un repaso acerca de lo que fue esta semana en lo que se refiere a la crisis sanitaria. Ya desde un principio se estuvo anunciando las nuevas medidas que se iban a establecer considerando el aumento de contagios, puntualmente en Capital y Central. El viernes, en una conferencia de prensa al mediodía, se anunciaron las nuevas medidas. Se generó una gran confusión con respecto al desplazamiento al interior del país y el gobierno se vio obligado en horas de la tarde a aclarar e incluso permitir finalmente el desplazamiento por el interior del país después de reclamos de sectores económicos. Pero igual la recomendación, por supuesto, es no viajar a modo de evitar una mayor circulación del virus. Pero a continuación tenemos un material. Debido a la situación epidemiológica, el gobierno estableció nuevas medidas para evitar la alta circulación de la población por las fiestas de fin de año. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó que en las últimas 2 semanas se registró un aumento importante de casos de COVID-19, principalmente en Capital y Central. En el mismo sentido, mencionó que la curva de fallecidos también se incrementó, superando los 2.000 muertos. Además, existe un pico histórico en cuanto a ocupación de camas en terapia intensiva, pues de cada 5 pacientes internados, 1 ingresa a terapia. Para no pagar las consecuencias en enero, luego de culminadas las fiestas, Salud recomendó las siguientes medidas que fueron establecidas en un nuevo decreto que rige desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero de 2021. Las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero, la circulación de la población estará permitida hasta la 1 de la mañana. Se prohíben los bailes en eventos. Se prohíben también deportes amateurs de grupos que impliquen contacto físico. Las actividades físicas permitidas al aire libre se podrán realizar con hasta 4 personas. No estarán habilitadas las piscinas públicas, balnearios y playas. Y se establece el uso obligatorio de tapabocas. En un primer momento, el ministro de Salud había sugerido la restricción de desplazamientos desde el 25 de diciembre de 2020 hasta el 3 de enero del 2021, pero dada la reacción social y de diversos sectores económicos, el gobierno retrocedió en su decisión y lo estableció solo como una sugerencia.
Igualmente, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, recordó que en las rutas la Policía Nacional realizará controles de alcotest, así como el cumplimiento efectivo del uso de mascarillas en la vía pública, principalmente en Asunción y Central, donde se concentra el 80% de los casos de COVID-19. Tenemos una consulta para ustedes acerca de esta situación que dice, ¿crees que el gobierno está haciendo lo debido para enfrentar la COVID-19? ¿Sí o no? Son las opciones. Y también tenemos ya el informe COVID-19 del Ministerio de Salud que se comparte desde la cuenta de Twitter de la cartera sanitaria. Informe COVID-19 20 de diciembre. Se procesaron 3.244 muestras, 632 se dieron positivo. Todos son casos comunitarios. Se lamenta informar acerca de 16 fallecidos, llegando el total a 2.088 decesos, 824 internados, 174 en unidades de terapia intensiva, 864 recuperados, sumando así 71.807 y el total de casos confirmados 99.789. 100.000 casos casi ya y el 2% aproximadamente de mortalidad, Jorge. Está el doctor Hernán Martínez, él es director de redes y servicios del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo, Claudia. Gracias por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia. Bueno, decíamos al inicio acá, más bien queremos hacer esta entrevista, esta nota con usted, doctor. A partir de mañana entra en vigencia este nuevo decreto con estas nuevas restricciones y hacerlo más bien más didáctica la charla, la entrevista. Pero antes quería, simplemente para entrar, esta conferencia de prensa que hace el ministro de Salud el viernes por la mañana, hace un anuncio, después al final de la tarde, noche, cambian lo que tiene que ver con el tema del traslado de las personas que están en Asunción, el departamento central, hacia el interior. Y ahí una duda tenemos. Cuando se toman las decisiones o se hacen los anuncios de las nuevas medidas, de las restricciones, ¿eso no forma parte de un serio análisis, estudio de datos, de estadísticas? Y ahí se hace la conferencia de prensa. ¿Cómo es que después, en menos de cuánto, de 12 horas, se cambia de opinión, doctor? ¿Cómo se explica eso? Yo les voy a contar lo que sé, ¿verdad? El tema de la restricción de los viajes al interior fue, digamos, analizado después de de muchas charlas. Creímos que era lo más oportuno en este momento, porque sabemos de la costumbre de la gente de trasladarse al interior para pasar las fiestas con sus familiares, y que eso va a implicar la gente de Central y Capital que vaya hacia esas zonas, ¿verdad? Tienda a llevar el virus hacia departamentos que hasta hoy, digamos, no tienen una explosión como estamos pasando en Asunción y en Central principalmente, ¿verdad? Entonces, toda la semana se vino discutiendo eso, diciendo, bueno, sería muy aconsejable que eso no suceda, ¿verdad? Ese fue el espíritu, lo que nosotros habíamos analizado, ¿verdad? Así como en su momento fue cada cupé, ¿verdad? Donde tuvimos el apoyo de la Iglesia Católica y prácticamente se suspendieron las peregrinaciones. Se consideró que otro de los problemas iba a ser el traslado masivo hacia el interior del país. Bueno, doctor, volviendo al tema un poco de las dudas que hay respecto, la gente habla, dice, ¿qué puedo hacer en Navidad? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo puedo juntarme? ¿Cómo no puedo juntarme? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque evidentemente sabemos que no va a haber un control de la policía, no va a entrar la policía a las casas a contar cuánta gente hay, ni si tienen tapabocas, ni si están aislados. Pero sí es una cuestión de un cuidado propio de uno, cuidar a sus familiares, cuidar a su núcleo. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace el Ministerio en el tema de la cena de Navidad, esa noche, cómo sentarse, qué hacer, qué cuidados tomar? Bueno, lo ideal sería que la noche de Navidad y Año Nuevo
lo pasemos con nuestra familia, o sea, con el núcleo familiar, con la gente con quien yo todos los días convivo. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Con eso yo minimizo la posibilidad del contagio, ¿verdad? Porque si vamos a reunirnos y decir, bueno, me voy a reunir con mi familia, en una familia hay 7 hermanos, ¿verdad? 7 hermanos con hijos, en fin, eso ya se va sumando y llegamos tranquilamente a 30, 35 personas, ¿verdad? Entonces la posibilidad de que nos contagiemos es mucho mayor. A que nos reunamos por esta vez, y espero que sea, no sea, que sea la última, ¿verdad? En un núcleo familiar, en una cena, digamos, íntima. Esa es la recomendación principal que dice el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y si va a haber más gente, tratar de utilizar un espacio abierto con mesas separadas por lo menos 2 metros y en lo posible, digamos, si se pueden llevar los utensilios sería mejor todavía, de tal manera a no compartir los utensilios con los otros componentes de la familia, ¿verdad? Utilizar siempre la mascarilla, el lavado de manos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas que las fiestas no duren más de 3 a 4 horas. Doctor, yo quiero recordar, porque me parece también importante, no solamente reiterar constantemente las medidas sanitarias, por supuesto que sí, pero también describir la realidad que estamos atravesando y por qué ahora decimos que es el momento más complicado de la pandemia. Y me quiero referir puntualmente a la ocupación de camas de terapia intensiva. Se menciona desde la cartera sanitaria que existen 600 camas de unidades de terapia intensiva. Y según el informe COVID-19 de hoy, son 174 los pacientes que están internados en estas unidades. ¿Por qué ya se habla de un colapso del sistema? Bueno, las 609 camas no son, o sea, es de todo el sistema y hay que contar que también entran ahí las terapias intensivas integradas de IPS. Nosotros, antes de la pandemia, teníamos ya un serio problema con la ocupación de camas de los pacientes polivalentes. Siempre ustedes incluso se hacían eco de que había pacientes que no conseguían camas en terapia. Cuando vimos que venía esto, dijimos, hay que aumentar el número de camas porque el problema es que yo no puedo compartir una sala de terapia intensiva de un paciente no COVID con un paciente COVID. Entonces, teníamos que ver la forma de poder aumentar las camas y hacerlas exclusivas para COVID. En ese tren de cosas, lo que se logró aumentar fueron 245 camas exclusivas para COVID. Y es importante también mencionar que en el tema de los respiradores y monitores, ¿verdad? Convertimos las salas de reanimación. Se llama reanimación porque es un lugar donde llega el paciente crítico antes de conseguir una cama en terapia y entonces los médicos tratan de estabilizar al paciente. Entonces, vimos oportuno dotar a esos lugares con monitores multiparamétricos, con respiradores artificiales, ¿verdad? Con bombas, en fin. Y eso fue lo que sumado hizo que lleguemos a 609 camas, de las cuales hoy tenemos 245 a nivel nacional y 170 más o menos a nivel de central y capital. Y como el problema está en central y en capital, bueno, siempre estamos hablando de 2 hospitales emblemáticos o de referencia, que son el Hospital Nacional de Itagüí y el Hospital de Ineram. Hay para precisar nada más, 145 camas a nivel nacional específicas de COVID. 245 a nivel nacional. De las Eso estamos hablando 609... de Ciudad del Este. Para puntualizar nomás, Sí. doctor, esto que pregunta Claudia, de las 609 camas de terapia hoy que cuenta el sistema, que tengo entendido que en esas 609 no se incluyen la del IPS ni tampoco del Rigoberto Caballero, es así, ¿verdad? No forman parte allí. La de IPS, sí, nosotros tenemos lugares donde tenemos hospitales integrados, como en Ciudad del Este, como en Encarnación, como en Ayola, ¿verdad? Donde de repente, previo acuerdo con los directores, por ejemplo, el hospital de IPS se convierte en COVID, entonces todos los pacientes, sean asegurados o no asegurados, van, digamos, al hospital COVID y el hospital del Ministerio de Salud se encarga de los polivalentes. No así es Rigoberto Caballero, ¿verdad? Pero sí con IPS tenemos lo que llamamos un hospital integrado.
Reitero, de esas 609, hoy ¿cuántas están ocupadas por COVID, doctor? La destinada a COVID a nivel nacional son 245 camas y en Central y Capital alrededor de 170 camas, 175 camas aproximadamente. Hoy están todas ocupadas, las destinadas a COVID. Hoy estamos con una ocupación de prácticamente todas las camas de COVID. Es importante mencionar, el reporte se hace a la mañana, ¿verdad? Y el Nacional me reporta, o nos reporta de repente, si tengo 5 pacientes de alta, ¿verdad? Pero hay 5 pacientes ya esperando, digamos, sostenidos en la reanimación para poder entrar en terapia intensiva. O sea, si a las 7 reportaron 5 pacientes que están de alta o 5 lugares libres, para las 10 de la mañana estos lugares están ocupados nuevamente. Las otras ocupaciones, ¿qué enfermedades son? Por supuesto, imagino, son distintas, ¿verdad? Pero básicamente el resto de las camas de terapia ocupadas, ¿qué tipo de enfermedades son, doctor? Las principales son las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio, la diabetes mellitus no controlada, la diabetes no controlada, que la mayoría de ellos ya tienen trastornos renales y requieren de un tratamiento dialítico, y ahí cerca ya están los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son una epidemia que nunca, digamos, pasó, que hubo una disminución allá por marzo cuando empezó la fase 0, ¿verdad? Pero hoy en día uno va a una urgencia, por ejemplo, ya sea del Hospital Nacional, sin mencionar trauma, que está totalmente colapsado los viernes y siguen así hasta los lunes, ¿verdad? El Hospital Nacional de Itagua, si uno va y cuenta de los 50 internados en la urgencia, y fácilmente 30 son accidentes de tránsito, y la mayoría accidentes de tránsito graves. Y lo peor y lo más triste es que la mayoría son pacientes muy jóvenes, entre 17 y 25 años. Doctor, para entender de vuelta lo que va a pasar esta semana, con esto que preguntaba también Pipó, la Nochebuena específicamente, yo entiendo cuál es la recomendación, y eso está, de hecho, se lee en el decreto que empieza a regir a partir de mañana. En una residencia, 12 personas. Pero supongamos que eso no se pueda respetar o cumplir por diversas razones que tenga la gente. Ahí entra la recomendación que hacen ustedes. Un patio grande, las mesas separadas y con todo lo que ya sabemos que dice el protocolo. ¿Eso se puede hacer, doctor? ¿O directamente se insiste en que no se haga y se anuncian que van a haber controles así bien estrictos al respecto? Claro que se puede hacer. Siempre hay alguien que tenga una casa con patio, ¿verdad? Es simplemente disponer mesa para los núcleos familiares, como cuando uno va de repente a un cumpleaños, ¿verdad? A un casamiento, donde la persona que está recibiendo a la gente ya te indica dónde es tu mesa y ya Sí. prácticamente hay una lista de los comensales, ¿verdad? Claro que se puede hacer. Todo depende de nosotros, ¿verdad? Y en lo posible, no decimos no se junten, porque en algún momento seguramente va a haber también la posibilidad de juntarse. La cuestión es que sea breve el tiempo, digamos, de ese momento donde van a juntarse, ya no sé si de repente para el brindis, ¿verdad? Y que posteriormente a eso ya de nuevo otra vez con el tapaboca, ¿verdad? Y sacarse tapaboca para el momento de comer o de beber, ¿verdad? Y posteriormente otra vez al uso del tapaboca. Yo sé que es incómodo, yo sé que realmente molesta, ¿verdad? Hace calor, pero bueno, es la única medida que hasta ahora internacionalmente, digamos, hizo de que los contagios sean menores, y si se contagia la gente, la enfermedad no sea tan grave. En los clubes, estas cenas que se acostumbran, porque acá me están consultando también gente que está en ese rubro y que ya incluso lo han venido organizando con pagos adelantados, etcétera, etcétera. Ellos dicen, nosotros somos los que más somos exigentes y rigurosos con todo lo que tiene que ver con el protocolo. En la noche del 24, estos hoteles o restaurantes o clubes que acostumbran a hacer cenas de Nochebuena, lo pueden hacer independientemente a esas restricciones, doctor, aclarando siempre con las medidas estrictas del protocolo para tener en cuenta todo lo que recomienda el Ministerio de Salud.
Sí, claro, en un espacio cerrado hasta 100 personas, en un espacio abierto hasta 150 personas, y lo que, digamos, se restringe son los bailes, ¿verdad? O sea, simplemente es eso, ¿verdad? Y como vuelvo a reiterar, simplemente utilizar las medidas de protección, ¿verdad? Y en lo posible Sí. mantenerse siempre en el núcleo familiar, si es posible. Doctor, los partidos en las canchitas de barrios, en las canchas sintéticas, ¿esos partidos están permitidos o ya no se pueden hacer a partir de mañana? Sí, están restringidos a partir de mañana, ¿verdad? El problema no es el que practica, digamos, el fútbol, ¿verdad? Lo que vimos es la aglomeración de personas. Entendemos que no, es difícil también para los propietarios decirle a la gente que está viniendo ya a esperar su turno, que no lo puede, ¿verdad? Quizás signifique eso perder la clientela, pero vimos una importante aglomeración, ¿verdad? Digamos, de la gente que vaya a esperar su turno y los que acompañan a los que juegan el fútbol, ¿verdad? Entonces, se creyó conveniente por lo menos hasta el 10 de enero restringir esto, a ver si no se puede por lo menos disminuir la cantidad de internados, la cantidad de ocupación de camas en terapia intensiva, ¿verdad? En relación, para reiterar de vuelta nomás, escuchamos perfectamente esa segunda conferencia de prensa del viernes que hace el ministro de Salud y ratifica después el ministro del Interior. Los viajes al exterior sí están, ahí no hay ninguna restricción, no hay restricción, se No. hace la salvedad, pero se sugiere en lo posible, si no es de suma urgencia, evitar trasladarse, evitar ese viaje, doctor. Así mismo, no están restringidos, y es así como vos decís, ¿verdad? Si se puede evitar, si no es una situación, digamos, de urgencia, en lo posible se tendría que evitar, ¿verdad? En lo posible, ¿verdad? Pero no están restringidas, En relación restringidos. general, es una tradición, todos entendemos la situación particular en la que nos encontramos, pero para dejar otra vez en claro, balnearios, piscinas públicas, playas, no hay ni una sola excepción de que están habilitadas las mismas, todas están restringidas, no están habilitadas esas. Así mismo es, no hay ninguna, digamos, excepción hasta el momento, todas están restringidas hasta que se analice de nuevo la situación, ¿verdad? Doctor, ¿van a ser suficientes estas medidas? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen? Porque hablábamos recién de lo que significa CACUPé, ¿verdad?, para toda la población paraguaya, y eso se suspendió en general, ¿verdad? Hoy como que hay un mayor permiso, se puede decir, con respecto a las fiestas. ¿Cuál sería el panorama después de las fiestas? ¿Cómo se están preparando desde la cartera sanitaria? Eh, ¿Creen que va a aumentar drásticamente los contagios luego de las fiestas de fin de año o nos podríamos mantener como estamos ahora? ¿Verdad? Y siempre hay que prepararse para lo peor, ¿verdad? Y esperando que no sea tan así. De hecho, se van a habilitar más camas en el Hospital Nacional de Itagua, unas 80 camas, de las cuales 16 serían para terapia intensiva. También terapia intensiva en Paraguarí y posteriormente también una terapia intensiva en la ciudad de Pilar, ¿verdad? Esperemos que estas noticias que nos están llegando de otros lugares del mundo, ¿verdad? Y que son realmente poco auspiciosas, Sí. haga que nuestra gente tome más conciencia. El virus existe, esto no es un invento. Hay mucha gente que ya no está con nosotros y fue el virus el causante de su deceso, ¿verdad? Hoy en día estamos con varias camas, o sea, prácticamente todas las camas de terapia ocupadas. Tal es así que se están moviendo pacientes al sector privado justamente por eso. Y lo que no queremos es que esto, digamos, explote y tengamos que lamentar, ¿verdad?, situaciones como vimos en otros lugares. Ojalá que eso nunca suceda. Doctor, respecto a las nuevas cepas que se hablan de virus y compañía y a las vacunas, o sea, nos dijo ya el ministro Mesoleni que antes de junio, julio no vamos a tener vacunas, pero toda esta historia de las nuevas cepas, de los recontagios, ¿cómo hacen, qué panorama pinta eso para el primer trimestre del año que viene?
Sí, lo que se lee por lo menos es que una cepa una variante del COVID que se dio en Inglaterra, en el Reino Unido, y no es que aumente la mortalidad, pero aparentemente sí la contagiosidad, o sea, es mucho más contagioso que esta cepa que está por estas latitudes, ¿verdad? Eso empeora aún más la situación porque es tan contagioso este virus, ¿verdad? Que prácticamente prácticamente una charla ya basta para que se contagie la otra persona, ¿verdad? Y esta, Entonces, la situación, perdón. no, como esta vacuna que va a venir supuestamente no es es la vacuna que es, le dicen ARN, que no es una vacuna con un, digamos, con un virus disminuido, sino que es una vacuna bastante diferente el concepto. ¿Esa vacuna va a servir también para ese tipo de virus o va a tener que ser una nueva vacuna más diferente otra vez? Según lo que estuve leyendo de los boletines médicos, ¿verdad? Aparentemente serviría, ¿verdad? Y si hay alguna mutación, ¿verdad? No sería tan complejo, digamos, atacar esa mutación. O sea que hasta ahora es muy cambiante esto. Por lo menos lo que estuve leyendo es que las vacunas que están saliendo servirían también para esta cepa. Y una última, Sí. porque el personal médico que está hace más de un año ya trabajando 24/7, muchos pacientes leí hoy en las redes, muchos médicos son pacientes, muchos médicos internados, muchos médicos en recuperación. ¿Cómo está el plantel para, porque vos decís, hay 16 camas más, pero cómo está el plantel para esa cantidad de camas? ¿Hay y va a haber suficientes médicos? Y nosotros creemos que con este aumento que vamos a tener ya dotamos todas las reservas que tenemos, si así se pueden llamar, ¿verdad? Que en realidad son recursos humanos muy valiosos. El personal está cansado, el personal está agotado física, psíquicamente. Es cierto, hay varios colegas. Hoy le tenemos internado a un colega en el Hospital Nacional, un paciente joven, no llega a los 40 años, ¿verdad? Pero por suerte está mejorando, no entró a asistencia respiratoria mecánica, pero es una resta importante, porque ¿cómo vamos a conseguir un especialista como repuesto? No se puede, ¿verdad? No existe más hoy en el país, se nos agotaron los especialistas. Doctor, con todo esto que estás relatando, esto que decís que es una realidad, hemos hablado también nosotros varias veces con el personal de Blanco, con médicos, estresado, agotado, cansado. Arrancamos esta pandemia viniendo también de todo lo que para nosotros ya sabemos significa el dengue y enganchamos ya directamente con esto, casos de médicos que fallecieron, enfermeras, personal de Blanco. Y de vuelta, a mí me da una pena tremenda. Yo creo que todos coincidimos acá, Belén, este video, esta imagen que se hizo viral, que no es la primera vez, que un diputado de la nación, diputado nacional, mira esta imagen, doctor. A ver. Que purificar la Yanderujü a través del oxígeno que extraemos del ambiente. Entonces, excelente este paso. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Tranquilo. Ese es el diputado que está de remera fucsia, ¿verdad? Jorge Brites. Jorge Brites, de Cruzada Nacional. Es el mismo diputado que hace 2 semanas estaba con un cartel no al tapabocas. Doctor, ¿qué dicen ustedes ante este tipo de mensajes que lo hace un diputado, se supone que es representante de ese departamento allí Alto Paraná, y el mensaje que se lanza, ustedes, insisto, hasta el hartazgo y con ese cansancio que tienen, repitiéndonos, sugiriéndonos cómo tenemos que cuidarnos, y de repente vemos este tipo de escenas y este tipo de situaciones? ¿Qué dicen, doctor, al respecto? Realmente me gustaría decir lo que siento, ¿verdad? Pero no lo puedo. Pero realmente, como mínimo, es criminal estas imágenes, ¿verdad? O sea, hay gente que ya murió, hay gente que va a seguir muriendo, ¿verdad? No entiendo, realmente no me entra, me indigna, pero me indigna. Y me indigna por sobre todas las cosas por esa gente, como mencionaste, que hasta hoy está de guardia, hoy está peleando por sacarle con vida a muchos pacientes de la terapia intensiva y de que esto suceda, ¿verdad? Da ganas
de arrancarse el equipo y decir, bueno, basta, ¿verdad? Véanse Pero no lo ustedes, vamos a ¿verdad? hacer, claro, pero no lo vamos a hacer jamás. No importa lo que digan, no importa video, no importa diputados, y digo diputado porque en este caso es solamente este diputado, pero es indignante, realmente es una falta de respeto, ¿verdad? Hacia todas esas familias que hoy están enlutadas, hacia gente que perdió a sus familiares, realmente indignante. Quisiera decir más cosas, pero no lo puedo. Sí, me imagino, doctor. Doctor Hernán Martínez, le agradecemos estos datos y su tiempo. Muchas gracias y mucha fuerza. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, el doctor Hernán Martínez, director de redes y servicios de salud. Imagínate la impotencia lo que dice el doctor. Sobre esto último, lo del diputado, Ya es criminal Brites. lo de él, ¿eh? Es una conducta criminal. No se le puede sancionar. ¿Qué institución puede actuar al Porque estar esta haciendo? vez no está en la banca, está cometiendo un crimen prácticamente, ni siquiera un delito, es un crimen de esa humanidad, un tipo utilizando como ciudadano, o sea, no está en su banca, no está ejerciendo su función de legislador. Entonces, es más grave esto que todo lo que hizo Payo Cubas. Es más grave esto que todo lo que hicieron los otros. Y hay que Porque mencionar, está incitando directamente a la muerte. no, y hay que mencionar también Alto Paraná, que en su momento fue una de las zonas más complicadas con respecto a la crisis sanitaria. Su sistema se complicó, doctores se enfermaron, se internaron también, incluso Murieron. pacientes de Alto Paraná llegaban hasta acá, ¿verdad?, para poder ser tratados. Yo no entiendo la lógica, ¿verdad? Porque yo siempre trato de entender qué hay detrás, ¿verdad? Entonces vos podés decir, hay un mensaje, hay un discurso político, y no logro descifrar hasta ahora. En Hay principio, ignorancia, más que nada. yo creo que más bien pasa por un desprecio al conocimiento, un desprecio a la ciencia, un desprecio después a lo que decía el doctor también, un desprecio a las familias que perdieron su gente, un desprecio al personal de blanco que está agotado, cansado en estos momentos trabajando. Y decía el doctor Hernán Martínez, me gustaría decir otras cosas, pero no me animo, ¿verdad? Por una cuestión de decoro, ¿verdad? No lo puede hacer, pero imagínate el mensaje que da un diputado y con el arrastre que puede llegar a tener, porque se supone que llegó a ocupar esa banca porque tuvo gente. Sí, le no, representa a alguien, le representa a alguien. Tuvo como no sé cuántos miles de votos. El tema es que estamos hablando de una persona que tiene un desequilibrio importante, lo hemos visto en varios videos, en los programas que hemos visto, videos de él así, haciendo cosas totalmente absurdas, comportándose de maneras muy extrañas, inclusive hasta parecía que estaba, digamos, con alguna sustancia arriba, encima de él. Pero este tipo de irresponsabilidades tienen que ser castigadas con todo el peso. Sí. Y que no me vengan después el tema de las libertades y no sé qué historia y que el derecho y que el voto democrático de la gente. Este hay que rajarlo a patada y meterlo preso y que aprenda. Porque acá hay una cuestión, uno puede tener un discurso de opositor, distinto, radical, pero acá, como decía el doctor Martínez, esto ya es criminal. Anticientífico. Esto ya es criminal, entonces ya va mucho más allá de la retórica que podemos llegar a tener, ¿verdad? Podemos tener profundas diferencias al punto, o sea, yo planteaba hoy después del bochorno del viernes de esa desinformación de la renuncia de Mazzoleni, pero de ninguna manera desconocer lo que está hoy demostrado y lo que hasta el hartazgo, el personal sanitario nos viene insistiendo, repitiendo, ¿verdad? Entonces Sobre todo tenemos este tipo de personajes y después tenemos una legión de idiotas, porque no son idiotas útiles, son idiotas inútiles que se dedican a usar las redes sociales para este tipo de cosas, para fomentar este tipo de estupideces, que fomentan una supuesta desobediencia civil rebelándose ante un Mazzoleni o ante un Estado irresponsable. Sí, un Estado corrupto, irresponsable, un gobierno, no un Estado, un gobierno corrupto, irresponsable en todas sus partes, pero que no tiene nada que ver con esto. O sea, esto no lo inventó Marito, no lo inventó Mazzoleni. Estos médicos no estudiaron en la facultad con Marito y Mazzoleni. O sea, por más de que Marito y Mazzoleni sean dos corruptos, cuando a vos te toque el COVID, amigo, a vos, Brites, no le vas a explicar que vos estás contra Marito y Mazzoleni y el COVID se va a ir. Te vas a morir como un perro. Esa es la diferencia. Entonces, estás incitando a una especie de desobediencia civil contra el gobierno, matando a la gente. Lo que vas a conseguir es que cada vez tenga menos adeptos vos, porque se te van a morir tus votantes. Los que creen en vos se van a terminar muriendo, y mal. Y vos vas a ser responsable, Brites. Así que yo espero que en la Cámara de Diputados mañana se tomen las medidas contra este sujeto, porque esto ni siquiera lo considero diputado, es un sujeto, un personaje nefasto en la Cámara de Diputados,
espero que se tomen las medidas disciplinarias contra él y la fiscalía actúe de oficio. Absolutamente. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta ya hablamos acerca de lo que pasó hoy, la convención del Partido Liberal Radical Auténtico, la decisión y qué es lo que se viene dentro de esa nucleación política. Pausa, venimos enseguida. Con los préstamos de inversión de Banco Basa, accedes a la compra de terrenos, construcción, refacción y equipamientos para la casa con una tasa de interés desde 9.9%, cuotas hasta 60 meses y 6 meses de gracia. Para más información, llámanos al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver qué opinó la gente a través de las redes sociales. Recordamos la consulta. ¿Crees que el gobierno está haciendo lo debido para enfrentar al COVID-19? 57% no y 43% sí, dice la gente. Más de 800 personas participaron de esta encuesta con respecto a las acciones del gobierno. Sí, 43 no, 57. Generó el enojo y la reacción que generó lo del viernes, a mí me sorprendió, ¿verdad? La desorientación que genera, Jorge, o sea, genera una duda, nadie sabe bien dónde está parado, pero lo que tenemos que apelar únicamente ya nos queda apelar al sentido común. O sea, dejemos ya de mirar demasiado lo que nos dicen o no nos dicen y apelemos al sentido común. Sí. Acá hay una cuestión muy clara. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que no tenemos que hacer, ya depende de nosotros. Lo que pasa es que en este tipo de enfermedades no hay una responsabilidad personal de decir yo me quiero enfermar, no me importa, o no me importa si yo me enfermo, porque yo no soy el que me voy a enfermar solamente, sino que todo mi entorno al que yo le puedo contagiar por mi responsabilidad. Entonces, no es simplemente como en el HIV ponerse un preservativo o tener cuidado con las relaciones, sino que es una cuestión de que al no contagiarme yo le estoy protegiendo al resto de mis núcleos y al resto de la gente que está a mi alrededor. O sea, es muy delicado esto. Si no tenemos sentido común, bueno, Claro, estamos cagados. pero más allá de eso, que coincidimos, se espera un mensaje claro por parte de las autoridades. Por eso arrancábamos la entrevista hace rato con el doctor Martínez y le decíamos, se supone que el anuncio que se hace a la mañana, lo que respecta a las restricciones propiamente, formó parte de un serio análisis, de un estudio previo. Y no puede ser que a la mañana anuncies una cosa y después, 5 horas después, anuncies totalmente otra cosa porque la gente se enojó. Entonces quiere decir que no hay una valoración seria para tomar estas decisiones. Pero no es Entonces, la primera frenada, Jorge. Claro, pero digo más que en situaciones como esta ya necesitamos, pero enseguida va a estar con nosotros la doctora Rosana González. Y repito lo que ella había dicho esta semana cuando le hicimos una entrevista en la radio. Necesitamos un ministro de salud que golpee la mesa y que también tenga la capacidad de administrar. Que genere confianza. Y hoy no tenemos ni esa autoridad. Y lo otro, que eso se ve en las licitaciones pendientes, en la falta de medicamentos, insumos en los hospitales públicos, y no se puede decir que no se le dio recursos, porque nunca antes a ningún ministro de salud recibió tantos recursos, ¿cierto? Estamos en pandemia, ¿verdad? Pero igual te quedó otra vez un remanente de 230 millones de dólares porque no lo usaste. Pero además no lo usaste y no tenés medicamentos. Y encima, si no lo usaste porque tenés, en todo caso, todo bien. Encima le advirtieron que en agosto de este año la Dirección de Planificación de Medicamentos le advierte que ya estábamos entrando en stock crítico. ¿Qué se hizo al respecto? Un llamado para una compra vía excepción que tampoco se concretó. ¿Por qué? Porque hicieron mal el llamado. O sea, quiere decir que ni una licitación podemos hacer en forma, ¿verdad? Bueno, a mí me parece, sí. Jorge, disculpame, que quería mencionar nomás que el gobierno como que hizo un camino en el que nos encontramos con cero credibilidad más o menos con respecto a la gestión de Julio Mazzoleni y de las gestiones de la cartera sanitaria en sí, ¿verdad? Por la situación que se ve que viven los pacientes, no solamente COVID-19, sino también pacientes de otras enfermedades. Y por otra parte, la desorientación en un momento en el que se habla de la situación más complicada, no hay una orientación exacta sobre qué tiene que hacer la ciudadanía, no solo para no enfermarse, sino para no complicarse también, ¿verdad? Por los controles que van a existir. Así que
vamos a ver cómo se enfrenta, ¿verdad?, esta situación y cuál es el resultado de esto en enero, porque el gobierno fue un poco más duro con respecto a Cacupé y vamos a pasar la fiesta sin mayores restricciones realmente. Y son fiestas. Lo de Cacupé es una celebración mariana donde la gente se va y reflexiona tal vez, ¿verdad? Pero hoy vamos a atravesar la fiesta sin restricciones realmente. Tema PLRA, ¿qué pasó hoy en el Partido Liberal Radical Auténtico? Acá tengo la resolución número 2/2020, por la cual se establece el resultado oficial de la Convención Nacional Extraordinaria, convocada por los convencionales en fecha 20 de diciembre de 2020. Acá está el considerando la posición asumida, que vamos a hablar ahora simplemente de esto para poner en contexto, y dice: resuelve establecer los resultados de la Convención Nacional Extraordinaria, arrojando los siguientes resultados. Convencionales titulares habilitados 565, quórum de inicio de convención 325, votos por el sí, el desdoblamiento, único punto del orden del día de esta convención, 409 votaron por el desdoblamiento, por el sí, y por el no 8. En total, convencionales sufragantes 417 convencionales participaron de los 565 convencionales liberales que estaban habilitados. Dar lugar al desdoblamiento de las elecciones de autoridades partidarias de las internas para elección de autoridades municipales periodo 2021-2025. Notifíquese al Tribunal Electoral Independiente, Tribunal Superior de Justicia Electoral y Directorio Partidario, y cumplido archívese. Bueno, están las firmas de quienes participaron hoy de esta convención, de la mesa directiva de la convención. Sobre este tema vamos a hablar con Nilsa Sánchez Vergara, dirigente del PLRA. Nilsa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchás, Nilsa? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes en el programa a través de esta plataforma. A ver, ¿sale bien o yo nomás no lo estoy escuchando? Yo no entendí nada. Vamos a ir mejorando. Saludó porque no entendí muy bien. Bueno, Nilsa, acabamos de leer esta resolución de lo que se decidió hoy en convención de tu partido, una participación que supera el 70%, Nilsa. Asimismo, hoy se reunió la magna Convención Nacional Extraordinaria del Partido Liberal Radical Auténtico, que tenía fijado como único punto del orden del día el tratamiento del desdoblamiento de las elecciones de autoridades partidarias, de las internas para elección de autoridades municipales, y ustedes ya estuvieron publicando el resultado, ¿verdad? Me doy cuenta que ya tienen el resultado a mano, y ese es el resultado real y auditable de esta convención. Porque estuve escuchando con mucha pena en otro canal al presidente del partido, a Efraín Alegre, diciendo que ni siquiera habían 200 convencionales, ¿verdad? Y a mí realmente me da pena que una autoridad partidaria tenga que tener tan poco tino en hacer semejante comentario sin ni siquiera haber analizado un solo documento de esta convención. Nosotros realizamos esta convención a través de la plataforma Zoom. La transmisión también se hizo por Facebook Live. Hemos filmado cada uno de los locales, o sea, las actividades, todo lo que ocurrió en la convención en cada uno de los locales. Tenemos fotografías, tenemos planillas firmadas por los convencionales que se fueron a participar. Entonces, no hay absolutamente nada oscuro, nada oculto, nadie inventó los números.
los convencionales vinieron a votar. De hecho, no son luego ni siquiera tantos, ¿verdad? Son 417 los que acudieron en un total de 560 y algo. Entonces, ¿qué significa eso? Que no se puede. No, una cuestión así de 10.000 votantes tan siquiera. Entonces no se puede hacer una cuestión simulada. No se le puede traer a Juan Pérez a votar en vez de Jorge González, por decirle, ¿verdad? Y eso es una total falta de objetividad por parte del presidente Efraín Alegre, pretender desmeritar esta convención, este resultado de la convención de esa manera. No puede tener él esa opinión sin ni siquiera analizar una sola planilla de cada uno de los locales donde hoy se realizó la convención. Eso es una pena, pero bueno, ahí estamos. Realmente estamos muy conformes con este resultado porque esto significa un puntapié inicial para cambiar las cosas dentro del partido. Nuestro partido está en un estado bastante deplorable desde todo punto de vista. No hay diálogo, no hay debate, no hay construcción de nada. Solamente hay ofensas, ataques, cuestionamientos por parte de la dirigencia actual y así no se puede construir nada. Estamos realmente bastante golpeados todos los liberales por todo el comportamiento del presidente y de su entorno. Y bueno, acá en esta convención, el pueblo liberal representado por sus convencionales, que son la máxima autoridad, creo que les dio una tremenda lección de decirles, paren la pelota, reflexionen qué están haciendo del partido. Y bueno, a partir de ahora, creo que es muy sano que se comience una nueva etapa de diálogo, de debate y de proponer cosas para sacarle al partido del agujero en el cual estamos. Nilsa, hay una cuestión, dijiste, ojalá que a partir de este resultado, de esta cantidad de participantes en esta convención de tu partido, que como lo resaltaste es la máxima autoridad partidaria, que son los convencionales, más del 70% de participación. Y ojalá las autoridades actuales, entiéndase, Efraín Alegre, se dé cuenta de este clamor o de esta expresión que acaban de manifestar los convencionales. Pero, ya lo dijiste, veíamos un video que hizo hoy el presidente de tu partido, calificando de que esta era una convención que no tenía validez legal, jurídica, que era inconstitucional. Recién mencionaste prácticamente un absoluto desprecio a los convencionales y un ninguneo a los convencionales al decir no participaron ni 200 convencionales cuando ustedes tienen todo el registro de que han participado 417 convencionales. ¿Son conscientes de ustedes que a partir de esto, de vuelta más allá de lo que la convención decidió, se enfrentan otra vez? Porque dice él, nosotros vamos a cumplir el calendario, no vamos a desdoblar las elecciones, vamos a seguir el calendario fijado y establecido. ¿Qué es lo que van a hacer, Nilsa, al respecto? Bueno, en primer lugar ya se generaron las notas de informe al presidente del partido, al Tribunal Electoral Independiente del partido y al Supremo Tribunal de Justicia Electoral, ya generamos las notas para presentar mañana a primera hora, donde se comunica el resultado de la convención. Entonces, ya quedará en manos del presidente cumplir o no esto. Pero yo nomás digo, y todos coincidimos en realidad, esto más allá de una cuestión jurídica que pueda resolverse en alguna instancia, porque va a tener que resolverse en alguna institución, más allá de eso es un hecho político demasiado importante. Es una paliza al presidente del partido y al actual directorio, porque lastimosamente el actual directorio del PLRA
está digitado ni más ni menos por Efraín Alegre. O sea, el presidente tiene un directorio hecho a su medida, como quiso, él hizo el directorio. El directorio está funcionando con sus amigos, no con los directores partidarios electos. Y entonces, esto es un hecho político importante. ¿Qué está diciendo el pueblo liberal de las bases al presidente y a su entorno? Ya no queremos seguir con este mandato de ustedes de esta manera. Ya no queremos saber nada de imposiciones, de cuestiones autoritarias. Eso es lo que le dijo al pueblo liberal. Y vuelvo a decir, más allá de las cuestiones jurídicas, está el hecho político. Y yo creo que lo mejor que puede hacer el presidente ahora es ponerse a dialogar, darse cuenta del lugar que está ocupando, darse cuenta de dónde está parado, porque eso es lo que él no tiene ubicación, no se ubica ese señor. No solamente sino toda la gente que le rodea, lo único que hacen es ofenderle a autoridades, a senadores, diputados. O sea, es una cuestión muy categórico es este resultado. Con esto le está diciendo el pueblo liberal al presidente: no queremos saber más nada de la manera en la cual estás llevando el partido. De hecho, que va a tener que resolverse a nivel de la... Si Efraín no creo que acepte esto dentro del partido de tan buena manera. Y entonces quedará en manos de la justicia electoral resolver. Nosotros hicimos lo que corresponde. Comunicamos el resultado de esta convención a las autoridades pertinentes. Partido Liberal, Presidencia, TEI, el presidente Óscar Forestieri y el Tribunal de Justicia Electoral. Adjuntamos los documentos, las planillas, las actas de escribanos que tenemos de cada uno de los locales, los videos, la grabación de la convención, porque nosotros hicimos esto de manera participativa, no como fue la convención del 15 de noviembre, que nadie ni siquiera tuvo oportunidad de hablar. ¿Y por qué? ¿Por qué no se hizo la convención del 15 de noviembre de esta manera si nosotros pudimos hacerlo tan fácilmente? Sencillamente porque el presidente también opinó, pensó que al abrirse el debate se iban a plantear otras cuestiones en la convención, entonces tuvo miedo. Esa es la verdad. Él tuvo miedo de que los convencionales ya hubieran opinado de esta manera el 15 de noviembre. Por eso no lo hizo de manera participativa, sino simplemente se fue la gente a votar, a marcar en una papeleta. Nosotros no hicimos eso. Nosotros abrimos el debate a través de la plataforma Zoom, la gente opinó, habló, la prensa pudo también seguir la transmisión y bueno, este es el resultado. Nosotros vamos a presentar a la prensa y al público en general todas las planillas de cada uno de los locales de votación para que se pueda auditar, para que cualquiera pueda hacer una auditoría. ¿Por qué? Porque nuestros números son totalmente auditables. Nuestras planillas son... Doña Nilsa. Cualquiera de ustedes va a poder llamarle a una de las personas que figura ahí, que vino supuesto, que a cualquier convencional a preguntarle: ¿usted vino a votar? Y le va a decir que sí. Doña Nilsa. Esa es la diferencia que tenemos. Y por eso dije al comienzo que me da pena que el presidente tenga que estar opinando de esa manera tan ligera, sin ni siquiera tener una información correcta o verídica de cómo fueron las cosas. Doña Y de Nilsa. verdad están los 417 convencionales que vinieron a votar. Doña Nilsa, una pregunta. El presidente del partido ya dijo que, es más, cambió al presidente del Tribunal Electoral Independiente, que es el que va a juzgar esto que ustedes, obviamente, lo que ustedes le acerquen, él va a rechazar porque es un hombre de paja de Efraín, un hombre puesto por él ahí para eso. ¿Ustedes qué instancia le quedan? ¿Van a ir a la justicia electoral directamente probablemente? Pues esto no va a ser aceptado ni por el Tribunal Electoral porque ya fue descabezado el Tribunal Electoral por parte de Efraín. No. Nosotros desconocemos ese cambio que hicieron los miembros del directorio en la última sesión. Nosotros dirigimos la nota al abogado Óscar Forestieri, presidente del Tribunal Electoral Independiente del partido. Es decir, que
el cambio que hicieron en la última sesión de los miembros del TEI, de 2 miembros del TEI, nosotros no consideramos correcto. Perfecto. Es decir, desconocemos ese TEI. Es más, la convención de hoy también ratifica su confianza al TEI anterior, que es el que realmente está constituido de forma correcta. Ya, Nilsa, vamos a seguir hablando, Nilsa, vamos a seguir hablando, lastimosamente, unas partes nos sale muy bien. Vamos a seguir hablando en la semana sobre este tema, por supuesto, hay mucho que hablar todavía de lo que dejó esta convención del PLRA. Gracias, Nilsa, por su tiempo, muy amable, muchas gracias. Nilsa Sánchez, dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico. Hay un video que podemos compartir y con eso nos vamos a lo mejor a la pausa, porque esto que dice Víctor Ríos, la voz del pueblo liberal habló, que es la convención. Y estaba leyendo nomás declaraciones del actual presidente del PLRA y el oficialismo del PLRA insiste en que los convencionales que tienen esta posición, sobre todo los intendentes que están buscando la reelección en diferentes municipios en el interior, son los que están de acuerdo con este desdoblamiento. Y el discurso oficialista es que detrás de esto hay un sector interno del Partido Colorado, específicamente el cartismo, que quiere manipular. A Víctor Ríos le puede decir un montón de cosas, porque artista a Víctor Ríos me parece que no lo podés calificar. Tenés lo que dice el senador del PLRA sobre el resultado de la convención de hoy de los azules. Sencillo. Caray, presidente de la convención, don Papu Ríos, con su mesa directiva, coeno o comunicata al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a Itasupe, la máxima autoridad liberal, a la convención, o decidí, o desdoblar, o yapó en días distintos la elección para elegir candidatos para las elecciones municipales a elección para elegir nuevas autoridades partidarias. Péalo oye decidió a este día, a péalo y cotaba. A Esaú, a Pope o Pablo, bulo mitad foto de las actas y 15-0, 40-0, 30-0. Uy, a Pope, a Namaca, tu otro lado, a Esaú, mitad Maracá, acordamos ya para real, imagina. Siempre las líneas ya se iban como auténticos liberales. A la Iponaveva, el resultado, o sea, todos los resultados de todos los locales de votación, oyes ahí acta notarial, escribanos por todo el país, este día cuyo prioridad veí, y que todos ya por acta, a Pepe hoy a ver el resultado de esta convención. No hay nada para dudar. A Pecheta Shemba hoy conta. Liberal, uno de los referentes, me escuchan, del PLRA, Víctor Ríos, sobre el resultado de la convención de hoy, que va a dar mucho de qué hablar todavía, por la posición que tiene el oficialismo, que ya veíamos en un video de Efraín Alegre diciendo que no va a acatar el resultado de esta convención. Lo más probable es que esto se judicialice. Imagínate en el bolón que quedan del oficialismo liberal. Parlamentarios creo que en el Senado ya no queda, ¿verdad? Diputados tampoco creo que nada. Diputados que están ahí, 2, 3 ahí. Ahora, acá me vuelvo a preguntar yo, ¿verdad? O sea, si el Tribunal Electoral Partidario es descabezado así nomás por Efraín, como si él fuera Stroessner, o como si fuera, no sé, el rey de Inglaterra cortando la cabeza cuando no le gusta, quiere decir que hay una crisis mucho más allá de esto, porque esto puede ir a judicializarse, puede ir al Tribunal Electoral, puede tardar meses, y las elecciones municipales tienen que ser ahora en el primer trimestre. Las internas se hacen en junio ahora, mediados de año, el próximo año. Y el primer trimestre de las municipales, o sea, tienen que empezar a elegir candidatos para decir cómo va esto, porque Efraín Alegre está firmando la sentencia de muerte del PLRA. Pero digo nomás, no reconocer o desconocer la decisión de cuántos convencionales hay, 565, ¿verdad? 70 y pico por ciento, 80%. Y 417 convencionales se pronunciaron. Imagínate que no sabemos tampoco si la otra diferencia es de Efraín o de gente que no se presentó a votar o que no tuvo la forma de conectarse. Entonces yo creo que ese discurso de que estos son los vendidos al sector tal, me parece que es un desprecio a los liberales que tuvieron el coraje de montar, de hacer, y ellos quisieron hacer como corresponde. Presentaron la nota donde se debía, le pidieron de manera formal al presidente del PLRA. Los amenazó el presidente del PLRA. Un ninguneo tremendo. No, los amenazó con llevarlos presos porque con sacarlos del partido, ¿verdad? Entonces, no se puede desconocer la opinión y la posición que tienen
estos convencionales que, como decía Víctor Ríos, habló el pueblo liberal a través de dónde, a través de su convención, ¿verdad? Que es la autoridad máxima. Es así. Hacemos una pausa a la vuelta, hacemos un balance del año con un economista, hablamos con el sector educativo, con el gremio médico, a la vuelta de la pausa, pero antes Claudia tiene algo que contarnos. Llegó la hora de disfrutar del sabor de lo nuestro. Claro que sí, señores, porque sabemos que lo mejor es disfrutar de tus platos preferidos con el delicioso sabor a fruta de Pool. Acordate, ¿querés darle ese toque especial a todas tus comidas? Destapa una Pool. Disfrutar el sabor de lo nuestro. Pool, naturalmente nuestra. Sé que vas a estar, no pierdo la calma, puedo saber lo que... Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo, ya están nuestros invitados, vamos a hacer un balance, qué complicado, ¿no? Nosotros nos preguntábamos enseguida, vamos a alzar una encuesta, ¿cuál fue el sector más golpeado con esta pandemia? Vos decís, el sector de la educación, sector médico, el sector económico, y me dirás vos todo, ¿verdad? ¿Quién está exento? ¿Qué sector estuvo exento de esta pandemia, ¿verdad? Con todo lo que esto significó. Bueno, vamos a hablar ahora lo que resta del programa sobre este tema y ya le presento, arrancamos con la doctora Rosana González, ella es integrante del Sindicato Nacional de Médicos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos y a toda la audiencia. Hoy usé una frase tuya que dijiste el otro día en la radio en un escrito, arrancando, digamos, por eso que tiene que ver con esto que pasó el viernes, con esta conferencia de prensa que hace el ministro al mediodía, 5 horas después se desdice y uno dice, bueno, fue la presión ciudadana. Nosotros nos preguntábamos, pero se supone que las medidas restrictivas que se anuncian desde el ámbito sanitario previamente forman parte de un análisis, de un proceso más riguroso, ¿no? No de acuerdo a cómo la gente reacciona, ¿verdad? Y recuerdo que dijiste, necesitamos un ministro de salud que golpee la mesa, sí, y que también tenga la capacidad de administrar. ¿De administrar por qué? Porque sabemos la realidad hoy de los hospitales, sin medicamentos, sin insumos, tenemos plata y tenemos 90 licitaciones que están pendientes sin resolverse. Exactamente lo que nos pasa con la clase de decisiones que se toman y después otra vez se vuelve atrás en horas. Es una indecisión bastante grande y nosotros necesitamos hoy alguien firme que tome una decisión y no vuelva atrás. O sea, hay mucha inseguridad en las decisiones y realmente una lástima. Justamente esto va hoy con la decisión también de Europa de volver a medidas hacia atrás e incluso a la fase 0, en donde el gobierno tendría que pasar un mensaje claro. Y también las otras autoridades, como creo que dije luego en un programa, no tendría que dejarle solo al Ministerio de Salud, tendrían que trabajar en coordinación y eso todavía no sucede. Estoy hablando de las fuerzas policiales, militares, las municipales, las departamentales. No hay como una preocupación de todo ese sector y es como que el ministerio estuviera solo a la deriva y otra vez indeciso a cada decisión que toma. Estamos mal. Estaba hablando un balance en salud. Nosotros siempre estuvimos mal. Pensamos que con esto, con la crisis, íbamos a mejorar. Se iba a hacer una inyección increíble de dinero como para que saliéramos a flote. Y todo lo que no se hizo en años se hiciera ahora, justamente para evitar la muerte de muchos paraguayos. Se hicieron cosas, hospitales de contingencia, se contrataron personales sanitarios, pero otra vez así con una cuerdita, porque están con un fondo, que es un fondo de emergencia, que tampoco no sabemos si mañana o en enero estos van a continuar. Y seguimos así, es como que nada es seguro. Y nosotros esperamos mucho, pero mucho más del gobierno. Aprovechando esta crisis evidentemente y no fue así. Dani, el tema económico, la doctora dice hay países europeos que vuelven a la fase 0 y ahí se ve la gran diferencia económica que tenemos. O sea, los países ricos pueden darse el lujo de volver a fase 0 porque pueden tener subsidios, pueden mantener seguro de desempleo, le dan canastas de alimentos a todo el mundo, que uno veía eran
En algunos casos al comienzo de la pandemia en Canadá eran unas cosas grotescas, así donde había, no sé, comida para 20 personas en una familia. Y acá la situación es diferente, acá no podemos no volver a fase cero, no porque no corresponda, no porque no sea lo más razonable, sino porque no le podemos dar ni no sé, ni una lata de leche a la gente a la que le dimos volver a fase cero. ¿Cómo actúa un país pobre? ¿Cómo actúan los pobres? ¿Y cómo actúan los ricos ante la pandemia? Mira, esta crisis, primero que tiene diferencias en cuanto a su temporalidad. Lo que ocurrió en Europa primeramente y después cómo se trasladó esto a América Latina. Y el costo para América Latina es mucho mayor de lo que fue inclusive para los países más desarrollados, más ricos. El problema es cómo responden esos países ante su situación propia, ¿verdad? Ante el espacio económico que tienen para poder responder. Y ahí está la gran diferencia. Como decías, Europa tiene también un sistema, digamos, de protección social mucho más abarcante tanto para los individuos como para las empresas. Entonces les es mucho más fácil a ellos de alguna manera cerrar en cierta medida su economía porque va a ser compensado o compensada los agentes económicos. El problema es que como nosotros tenemos primero un muy bajo nivel de recaudación en términos de lo que debería ser, y no estoy hablando de nuestro sistema tributario, sino que estoy hablando de la gran informalidad que todavía tenemos, pero además de lo que recaudamos, o lo poco que recaudamos, lo gastamos mal. Entonces, si mirás desde ese punto de vista y donde gran parte de esos recursos que también se destinaron de alguna manera a paliar esta situación, se van nuevamente a gastos rígidos, va a ser muy difícil que de alguna manera estés preparado, independientemente de que digamos, tenga los hospitales, tenga las inversiones y tenga, digamos, la cobertura necesaria. Hoy creo que la gran preocupación, y esto es algo que vengo repitiendo bastante y a lo mejor me vienen escuchando, para mí la gran preocupación es qué pasa con el mercado laboral, el trabajo. Para mí por ahí pasa cómo recuperamos lo que ya perdimos y cómo protegemos lo que podemos llegar a perder eventualmente en el próximo año. ¿Por qué? Porque el próximo año no está seguro. Independientemente de que las previsiones son buenas desde lo macro, lo micro está mal. Y lo micro es el empleo, el ingreso y el consumo de la gente. Entonces, cuando uno mira la cantidad de empleo que se perdió durante la pandemia y que ya venía luego de un 2019 bastante flaco en términos de crecimiento, entonces, ya veníamos luego complicados. La perspectiva era buena. Cuando decías hace rato qué difícil es hacer el balance, yo esto lo pongo como una especie de partido de fútbol, ¿verdad? Empezamos bien, porque en realidad se estaba recuperando la economía, el sector primario creció bien, la construcción venía bien, pero después en marzo se nos apagó la luz, ¿verdad? Y recién estamos viendo allá tipo septiembre, octubre, que algo se empezó a mover, pero ya perdiste gran parte del partido. Si bien vamos a terminar digamos, con una caída que no parece catastrófica, en realidad cuando uno mira la parte micro, en realidad estamos hablando de que 1/3 de la población que trabaja tiene algún tipo de problema para generar ingresos. Ya sea no trabaja poco, o trabaja más y gana menos. Entonces, ese tipo de situación es la que deberíamos proyectar y decir, más allá de lo que pueda pasar y un rebote que podamos tener, ¿cómo hacemos para recuperar ese empleo? Porque ese empleo no se recupera fácilmente. Luis Ramírez también está con nosotros, él es orientador educacional, varias veces hemos charlado con él sobre el tema educación. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para Pipó, Claudia, doctora, Rosana, Dani, ¿cómo estás? Qué preocupante eso que un egresado del Colegio Nacional de la Capital la semana pasada decía, este año no es la primera vez que lo hacen, yo no sé si ahí en el colegio que son muy sinceros o eso describe realmente lo que pasó en el ámbito de la educación y no sé si hay que hacer sector público o privado, esas diferencias, pero él dice, este año nos pasamos copiando y trabajamos en base a folletos preestablecidos. ¿Y qué aprendieron? Y no aprendimos absolutamente nada. ¿Ese es el reflejo? ¿Es muy radical esa posición de este alumno o es lo que refleja lo que dejó la educación este año, Luis?
Jorge, yo ahí quiero ser muy crítico y soy muy crítico con este tema en particular. Yo no estoy de acuerdo con cargar esa responsabilidad a este año, porque te puedo decir que en el 2011, tapa en los diarios de los alumnos que terminaron con 5 absolutos el colegio, la escuela paraguaya, que tomaron beca, y te estoy hablando de más de 500, que se postularon para las becas de Itaipú y no ingresó uno solo. Ni uno solo ganó la beca. Te estoy dando un dato del 2011 y podemos seguir mirando. Es decir, lo que hizo la pandemia fue desnudar nuestra pobreza. Antes metíamos bajo la alfombra y ahora vino y levantó la alfombra y dijo, señores, ¿por qué? Porque la actividad educativa se metió a la casa, la mamá veía, le escuchaba a la maestra, tenía que hacer el esfuerzo de acompañar a su hijo en su aprendizaje. Se sacó el velo y estamos viendo una institución llamada escuela, esto afectó al mundo también, que tiene que cambiar, que así como está, no ayuda a los jóvenes a incorporarse al mundo del trabajo, que es lo que decía Dani, que es muy preocupante, y tampoco le ayuda a resolver individual y humanamente la situación de un desarrollo personal, una autoestima. Es decir, es una educación que está fracasando y que no está preparando a los jóvenes para la próxima etapa, para la universidad y para la continuidad del estudio. Es decir, no es nuevo, lo que la pandemia trajo agudizó todos los problemas. Y eso por un lado es bueno y por otro lado es malo, pero yo creo que es la gran oportunidad que tenemos de renovar la escuela verdaderamente. No da más. Y te digo más, la escuela es rehén, está atrapada en un sistema de políticos, empresarios, maestros, sindicalistas. Es decir, la escuela está atrapada y sin salida. Nadie se ocupa y pone como eje central el aprendizaje de los chicos, las acciones para que los chicos aprendan. ¿Por qué? Porque se defienden otros intereses. Son intereses que tienen que ver con la economía, con la política, con mantener un grupo, con mantener un equipo. Y a veces, en último lugar, ver qué vamos a hacer en el aula. Pero esta es una historia que no es de hoy. Es una historia, la historia de la educación desde el 89, que tuvo sus progresos, porque hay que decir que se recibían 4 alumnos de 100, hoy se reciben un poquito más de 30. Y eso está bien, hemos progresado. Ahora estamos mirando ya la calidad de esos 30 que se reciben, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner en perspectiva, pero este año fue un año para mí muy importante para develar, para mostrar y para decir qué ajustes tiene que tener la educación si queremos contribuir con este nuevo mundo que nos espera. En ese punto quería también decir que eso no pasa solamente en educación, eso también pasa en salud, donde nosotros estamos minados de problemas que vienen desde afuera. O sea, ¿cómo mejorar si desde el vamos está mal, donde te imponen quién tiene que ser un director regional, quién tiene que ser el director de un hospital, donde jamás es por méritos y aptitudes, sino que por amiguismo, por un partido político? Entonces, ¿cómo vamos a mejorar si los mejores no conforman o no forman parte del sistema? Se les deja fuera. Y eso le estamos enseñando también a nuestros jóvenes, donde le decís, tenés que estudiar, tenés que formarte, pero ¿para qué? Si total, si sos amigo de fulano, vas a entrar nomás lo a trabajar en Itaipú Nacional o en Yacyretá sin haber estudiado y vas a ganar 40 millones de guaraníes o 50 millones de guaraníes. En el sistema público, en el sistema de salud también pasa lo mismo en ese sentido, con la parte también de los insumos, donde varias empresas siempre están metidas, y lo que pasó al inicio de la pandemia, donde se tenían que licitar medicamentos, equipos de bioseguridad, y al final otra vez participaron empresas que ya estaban luego manchadas de corrupción, y otra vez al final, ¿qué pasó? Nada. Nadie fue sancionado, a nadie se le castigó y seguimos lo mismo. Hoy tenemos licitaciones paradas, tenemos medicamentos faltantes en los hospitales y no llegan. Y le preguntas al Ministerio de Salud cuál es la problemática y ellos nos dicen que las empresas que fueron licitadas son las que no están cumpliendo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que denunciar cuáles son las empresas, se les tiene que sancionar para que jamás
vuelvan a participar en alguna licitación, pero no ocurre. Este es el país de los amigos, donde al gobierno siempre le conviene que todos seamos unos ignorantes para que sigamos votando por la misma línea política. La economía no va a mejorar jamás. ¿Por qué no va a mejorar? Porque le tenés a gente mediocre trabajando en todos los ámbitos, ya sea de salud y también de educación. ¿Y qué tipo de incentivo tenés para mejorar? ¿Qué tipo de incentivo le dan a los maestros? ¿Qué tipo de incentivo le dan a los médicos? Si un médico recién graduado gana lo mismo que un médico con 25 o 30 años de antigüedad. Puedes hacer 10 posgrados también, pero nadie te reconoce y pasa lo mismo en el Ministerio de Educación. Entonces la economía jamás va a mejorar. Y la educación viene de la mano también con el tema de la pandemia, porque tendrían que haber innovado ya nomás cuando se dieron cuenta que venía esto, y esto también dependía de la educación, que tenían que hacer un nuevo plan de estudio donde digan, vamos a enseñarles por lo menos 1 hora por día cómo tienen que comportarse antes. Tienen una materia relacionada a eso. Yo no le vi a mi hija que estaba en el 3er grado con una materia relacionada a eso. O sea, tenemos que también innovar y tener esa capacidad de sobre el problema que tengamos en cambiar, ¿verdad? Salud también. Sí, tenemos que hacer una pausa cortita. Eso que dice Rosana, la doctora Luis también, por eso yo hace rato decía, yo noto esa diferencia, que coincido cuando decís, ahora viene a desenmascarar la realidad del sector público, del sector privado. Vos dijiste recién, ustedes en el sector privado a lo mejor hicieron eso que reclama la doctora, pero en el sector público yo no sé si se hizo. Pero respondemos esto a la vuelta de la pausa, venimos enseguida. Con más de 40 años de trayectoria en transformaciones digitales de nuestro país, InfoCenter es Gold Partner de SAP, el mayor software de planificación de recursos en el mundo. Esta potente herramienta es la mejor solución tecnológica de gestión para el sector público y privado, con más de 400.000 clientes, de los cuales más de 16.000 son instituciones públicas. ¿Cuáles son los beneficios de SAP? Administración eficiente, reducción de costos, transparencia, integración de todas las áreas de una organización y optimización de datos para la toma de decisiones. Países líderes como Australia, Estados Unidos y Alemania confían a SAP gran parte de su éxito y gestión de gobierno. Conoce más de las soluciones transformadoras de SAP en www.infocenter.com.pi. Continuamos en Carao Cruz y vamos a ver qué opinó la gente a través de las redes sociales. La consulta que hicimos es, ¿cuál crees fue el sector más perjudicado este año por la pandemia? El económico en un 29%, educativo 20%, cultural 2% y todos los sectores 49%, dice la gente. Le quiero consultar al señor Luis sobre este reclamo que hacen los docentes. Usted mencionó, se pudo haber renovado el sistema este año. ¿Hubo algún cambio, verdad? ¿Se llegó a mejorar en algo por lo menos, verdad? Consulto. Y por otra parte, el año que viene ya se habla del sistema híbrido, presencial y también a distancia a través de la virtualidad. Los docentes reclamaron tecnología, conectividad y capacitación, ¿verdad? ¿Qué tal estamos en esa materia, verdad, para enfrentar un poco mejor por lo menos el 2021? El análisis para mí de la educación paraguaya no es homogénea. Es decir, no tiene una sola fórmula. Hay 3 escenarios para mí para analizar la educación paraguaya. Las escuelas rurales que no cuentan con una infraestructura o una capacidad tecnológica. Las escuelas rurales que sí cuentan, que son escuelas rurales urbanas que sí cuentan con tecnología y con una buena capacidad. Y después el sector privado, que otra vez se divide en 2. Las escuelas de mayor porte que tienen posibilidades y las escuelas privadas que tienen un porte pequeño o que tienen un porte parecido a escuelas públicas, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí podemos examinar y mirar qué pasó en cada uno de esos sectores. En cuanto a la conectividad, hubo una mejoría importante porque todos nos vimos obligados, los privados y los públicos, nos vimos obligados a entrar en esa dimensión de tecnología. Hoy hay en el espacio público más de 2.000 escuelas conectadas.
Eso para este año no tuvo mucho valor porque la conexión se hacía desde las casas. Pero en el proyecto que se tiene para el año que viene, que las escuelas sean un centro de difusión, ya sea presencial o que el maestro desde ahí pueda impartir las clases, estaríamos dando un gran salto y una mejoría en la calidad. Yo creo que como infraestructura eso puede ser un soporte muy valioso. En donde sí creo que estamos con un déficit grande todos, es en entender lo que es la educación digital. La educación digital no es una educación donde yo repito lo mismo, pongo una cámara, el maestro habla y el alumno escucha y hago un simulacro o utilizo los términos digitales de lo que es la clase. La educación digital es otra cosa. La educación digital tiene otros componentes donde se trabajan, por ejemplo, otras habilidades. Saber recoger la información, sintetizar, analizar, clasificar, ordenar. Esas son actividades del pensamiento que se tienen que dar y que tienen que ser principalmente el modo y el motivo de cómo se trabaja la educación digital, que poco tiene que ver a veces como creemos con pasar mucho contenido o mucha información. Esa información está hoy en Google y hay en el aire muchísima información. Lo que tenemos que hacer es entrenarle al maestro para que enseñe a los chicos y trabaje con los chicos ese proceso de desarrollar el pensamiento, porque esa es la clave en este nuevo tiempo, desarrollar el pensamiento. Voy a poner un último dato. Hoy nuestros niños terminan el colegio sin tener una comprensión lectora. Leen, pero no comprenden lo que leen. En el mundo que ellos van a vivir es mucho más importante comprender lo que leen. Hay que poner el esfuerzo en la comprensión lectora. Entonces, ahí es donde todavía nuestras capacitaciones, y hablo en términos general de toda la escuela paraguaya, no tiene esta profundidad. Todavía maneja un esquema anterior, antiguo de la memoria, de la repetición y del enciclopedismo, es decir, la acumulación del saber en el niño, que encima tiene que ser respondido de una única manera. Es decir, no le invita a investigar, no le invita a hacer hipótesis, no le invita a hacer síntesis o análisis. Este es el trasfondo, por eso es más complicada la educación digital, yo entiendo, pero esta es la capacitación que tenemos que empezar a trabajar hoy con nuestros maestros. Y este es el programa que de alguna manera estamos haciendo. Yo creo que hay que celebrar estos últimos meses de una mesa técnica en donde estamos trabajando la transformación del currículum. ¿Por qué es importante? Porque hay 17 contenidos, pero 6 son los fundamentales. Sobre esos hay que trabajar, porque vamos a tener poco tiempo de presencialidad. El resto puede ir a distancia. Después hay asignaturas que pueden ser trabajadas a distancia, perfectamente, como por ejemplo educación vial, por poner una. No hace falta que el chico vaya al colegio para eso. Entonces también ahí estamos armando un diseño de cuáles son las que van a ser digitales, cuáles son las que van a ser presenciales y esas que son presenciales, cuáles son las importantes. Yo creo que con eso y una buena capacitación del docente en esta línea que no se hace en un año, lastimosamente no se hace en un año, yo creo que vamos a estar dando el giro a la educación que es el que necesitamos. Hay un ratito, Jorge, cuando usted dice estamos armando, ¿con el MEC eso es o ustedes desde las instituciones privadas? Con el MEC. Estamos trabajando en una mesa con el viceministro Robert Cano y todo su equipo para trabajar el currículum, los aspectos esenciales, los contenidos fundamentales, qué va a ir por virtualidad, qué va a ir por... Y entiendo yo que si están trabajando así con nosotros los privados es porque también tienen un proyecto y un plan para la escuela pública. Ahora, yo no puedo opinar de la escuela pública porque ese no es mi área, no. Yo puedo hablar de lo que nosotros estamos haciendo con los privados, pero si ya tenemos tan avanzado eso, ¿por qué no hacerlo? Y de hecho que lo han hecho, porque hay una prueba muy interesante que hicieron con 5.000 alumnos, que hicieron las clases de la educación media, donde tomaron a los mejores maestros de las universidades, en un proyecto que fue muy interesante para mostrar que sí se puede, ¿verdad? Y yo creo que estas son las cosas que tenemos que rescatar y mostrar que estamos listos. A mí me parece genial, y con esto termino, la posibilidad que tenemos que, por ejemplo, yo le diga a Jorge, vos que sos muy bueno en comunicación, tomá pues estos 1.000 alumnos o 100 alumnos que tenemos en tal lugar o en el Paraguay distribuidos, vamos a hacer a través de la educación a distancia. Vamos a hacer la mejor clase de comunicación.
Fíjense el lujo que van a tener los chicos de tener un profesor que les puede orientar en otro nivel. Estas son las ventajas que tiene hoy la digitalidad, que podemos absorber a costos muy bajos si tenemos esa cabeza, esa ingeniería y si estamos todos pensando en que eso podemos llegar a hacer. Bueno, pobre de los alumnos de Jorge, ¿verdad? Pero No, la y- doctora quiere opinar. Sí, quiero opinar. ¿No le podríamos colocar a la mayoría de nuestros gobernantes en ese curso para que puedan entender, comprender, analizar y tomar una decisión? Porque es una vergüenza que todavía hoy nosotros no tengamos un presupuesto digno para salud, donde no podamos construir hospitales que valgan la pena. Tenemos proyectos desde hace años que están esperando, donde hacen un proyecto, cuestan 800 millones de guaraníes, 1.000 millones de guaraníes, rompen, tiran al basurero y hacen otro proyecto más. Eso tienen que entender, y no solamente los que están en el Ejecutivo hoy, sino que también los que están en el Congreso. Nosotros necesitamos una fuente de financiación para que salud pueda salir a flote. Necesitamos que la población tenga sus hospitales regionales que sean resolutivos. No queremos más que la gente venga por una apendicitis, una neumonía a Asunción. Necesitamos que realmente los hospitales de referencia sean de referencia y sean resolutivos. No puede ser que un hospital de referencia no tenga tomógrafo o no tenga resonador, o que el INCAN, que es el Hospital del Cáncer, todo el tiempo esté pidiendo que todos sus equipos funcionen. O sea, las autoridades tienen que entender eso y evidentemente necesitamos que hagan ese curso para que puedan darle esa prioridad, no solamente a salud, sino que también a educación. Nosotros a veces en el sector, en el gremio de salud, hablo también por todos, no podemos comprender por qué somos los más rezagados. Y no estoy hablando ahora de derechos laborales, porque el otro día un periodista me dijo, ustedes salen solamente a la calle para pedir presupuesto, para aumentos salariales. No, nosotros desde el 2011 y en el 2015 específicamente pedimos el aumento del presupuesto, duplicar el presupuesto justamente para mejorar las condiciones de infraestructura y de tecnología en todo el país. Y nos tacharon de locos. Hablamos con Germán Rojas, en esa época era ministro de Hacienda, y nos dijo que era imposible hacer eso. Y no puede ser en un país donde tengamos tanta deficiencia que eso sea un imposible. Tiene que ser un posible. Y la gente, los más inteligentes, se tienen que sentar en una mesa y yo creo que en una semana pueden resolver esa problemática. Están los economistas, están los técnicos, o sea, un montón de gente que puede colaborar, pero se le pone siempre a un grupo que no aporta mucho y nos perdemos, porque hoy estamos perdidos. A ver, Pipo. Lo que aclararle a Rosana, más que un problema de comunicación, un problema de corte de mano. Habría que cortarle la mano a la mayoría, no comunicarlo más, porque saben muy bien lo que están haciendo y lo están haciendo por bolsillo. O sea, creer que lo hacen porque no saben es un poco inocente. Yo creo que lo hacen de bandidos que son. Pero, Rosana, ustedes, independientemente de lo que ustedes plantean, son el gremio, hablan quiénes son los sectores más golpeados. Sí. Y se habla de un tema golpeado porque económicamente le golpeó más a este sector, pero físicamente, mentalmente, el más golpeado fue el gremio de ustedes. O sea, sí. Ustedes vienen de casi 15 meses ininterrumpidos, sin vacaciones, sin descanso, sin relevos, reclamando, les han dado miserias de 1 millón de guaraníes, creo que lo dieron una vez, no le han cumplido a todos, siguen reclamando. Si no se cumple básicamente eso, y después uno ve que sale un animal con ropa como este diputado quemando mascarilla, ¿qué les queda a ustedes por hacer? ¿Hacer una huelga? ¿Salir a la calle? ¿Cerrar los hospitales? Mira, nosotros muchas veces nos planteamos en llegar a una medida extrema, decir, bueno, ¿sabes qué? Si no hacen lo que nosotros, no lo que nosotros decimos porque es muy dictatorial, ¿verdad? Pero planteamos, realmente lo que estamos planteando es algo que pero todos la queremos. Gente le putea a ustedes, pues. Claro, no, pero es que es para la gente. Nosotros queremos hospitales que valgan la pena y también queremos la cantidad suficiente de profesionales. Vos estás hablando, estamos totalmente agotados. Venimos arrastrando esto de la epidemia de dengue, donde nos cortaron las vacaciones. Esos colegas que fueron contratados para la contingencia de dengue vienen arrastrando un contrato con fondos de emergencia. Precario. A ellos no se les pagó un plus
por trabajar en la pandemia. Ellos no recibieron absolutamente nada. Y aparte, les cuento que todos, tenemos hoy 14 colegas fallecidos. En esta última semana creo que fallecieron como 5 médicos. Y venimos también así bastante preocupados porque la carga que estamos recibiendo viral es mucho más alta que cualquier otro trabajador en este sistema, ¿verdad? Y eso sin contar la cantidad de profesionales que fueron internados, que estuvieron en terapia intensiva, intermedia o que estuvieron internados nomás con su cánula de alto flujo, que salen de las internaciones y salen chocados con la situación porque saben que tienen que volver. Ahí le tenemos a los colegas fallecidos y se sumaron 2 más esta semana, lastimosamente, y le damos también las condolencias a sus familiares. Es bastante difícil volver a trabajar. Y les cuento, los IPS contrataron personales para la contingencia y le pagan prácticamente 4 millones de guaraníes por 24 horas de guardia. Tenemos colegas haciendo 24 horas de guardia y hoy justamente les voy desde ayer estamos con una campaña verano 2021 COVID. Le estamos invitando a todas nuestras autoridades, al presidente, a los diputados, a los senadores, a los intendentes, a los concejales, que vayan a todas las carpas de contingencia más cercanas a su casa y hagan 24 horas de guardia dentro de esa carpa con el equipo de bioseguridad, con el calor de 40 grados, que estén ahí o que se pongan a tomar muestras, alternándose cada 4 horas. Le queremos a toditos los diputados, a toditos los senadores, a todos los ministros ahí, a ver si nos mejoran las condiciones. Yo creo que cuando ellos por lo menos un día o una semana estén trabajando en eso, van a pensar 2 veces cuando le den el presupuesto a salud, porque así no se puede trabajar. Cuando metes mascarilla en público, ¿verdad? A ver, Dani Correa, esto que describiste al inicio, la expectativa en materia de números macro de vuelta pueden ser, digamos, están estables o dentro de las expectativas, pero ese sector más desprotegido, como dijiste, los que se quedaron sin trabajo, el que ganaba luego poco hoy gana menos. Entonces, estos anuncios que se hacen, yo le decía a una ex ministra de Industria y Comercio, se había enojado conmigo, anuncios rimbombantes, la reactivación económica, semejante cantidad de dinero para el BNF, que Fogapi para el sector. No llega eso, Dani. ¿Dónde estamos fallando en ese sentido? Lo de PTO de vuelta ahora 2.0, los 500.000 guaraníes, que sabemos la realidad, 500.000 guaraníes para la gente lo liquidan en una semana, ¿verdad? Y no es suficiente. La realidad es que cualquier medida podemos hasta discutir. Yo en un gran porcentaje de las decisiones, digamos, de reactivación y más que se dieron durante este tiempo coincidiría. Quizás en la profundidad, en algunos sectores hubiese hecho un poco más, digamos, más profundo el apoyo, pero en líneas generales fueron las medidas correctas. El problema es que no va a alcanzar para la profundidad y para la estructura económica que tenemos nosotros. Fíjate que gran parte del empleo que se perdió es empleo del sector privado, gente que estaba asalariada. Ese es el empleo formal que se perdió. Pero no tenemos idea de cuánta gente que estaba en el sector informal, changuero, perdió su trabajo o dejó de trabajar por esta situación, por el encierro, y después cuando se recuperó, si gana lo mismo. Entonces es muy difícil que las medidas de Putigón, Angarecó, transferencias que se puedan hacer, pueda alcanzar, porque también están estas otras cosas que mencionaban acá los amigos de la mesa, que tiene que ver con las otras necesidades que tiene la sociedad. El dinero no alcanza para todos. Y ahí está el gran trabajo que hay que hacer en términos de hacia dónde vamos a apuntar, hacia dónde vamos a priorizar. Así como decía Bahía, el tema de cuáles son las materias más importantes. Vamos a seguir destinando recursos en el área de educación para proyectos que a lo mejor no rinden o no generan el retorno social que necesitamos. Vamos a seguir destinando a ciertos otros sectores de la administración pública
que hemos visto que no tienen ningún tipo de valor para el servicio que lo que espera la gente. Entonces, ese tipo de situaciones, como decía un poco también Pipo, hay mal gasto, pero también hay gente que se va llevando un poco de la moneda que se van cayendo de ahí. Entonces, ese tipo de situaciones es la que tenemos, por eso también no va a alcanzar el dinero. Ahora, yo miraría hacia adelante y de la misma manera que planteaban ellos de una reforma, digamos, yo miraría, esta es la gran oportunidad también para saber cómo vamos a crecer en los próximos años. Le pasé a tu producción un dato que hace rato vengo investigando respecto a qué va a pasar con la población en los próximos años. Paraguay es el último país de América Latina que se está urbanizando. En los próximos 5 años van a haber más de 600.000 personas más en las ciudades. Y de esas 600.000, cerca de 500.000 van a ser personas entre 20 y 50 años. Probablemente personas que ya están casadas, que buscan empleo, que buscan vivienda, que buscan servicios básicos. Y ese tipo de situación es la que te plantea decir, ¿cómo vas a crecer en los próximos años? Y encima tenés una particularidad. Son personas que tienen una connotación así de la generación millennial, ¿verdad? Que tienen una demanda distinta hoy de educación, de servicios de salud y de servicios de protección en general. Entonces, ¿cómo vas a crecer en los próximos años? Porque cuando uno mira también el crecimiento de Paraguay en los últimos años, si bien nosotros en algunos años crecimos bien y se redujo la pobreza y se redujo también la desigualdad, el problema es que hace cerca de 8 años que Paraguay ya no crece su potencial de crecimiento. Hoy no estamos atrayendo grandes inversiones internacionales que nos generen mayor cantidad de empleo. Entonces, la preocupación es hacia dónde vamos a seguir creciendo siempre con los mismos sectores, porque ya no alcanza con esos sectores. Entonces, me parece que es la oportunidad también de decir, bueno, señores, planteemos un proceso de reforma en nuestro aparato productivo, porque con lo que tenemos no alcanza. ¿Cómo vamos a hacerle crecer a la industria? La industria es uno de los sectores que no cayó durante los últimos años. Los últimos 10 años fue el único sector que creció y que demandó gente. Entonces, hay sectores hoy que están olvidados desde el punto de vista de la política pública. Es cómo podemos generar que esos sectores sigan creciendo. ¿Cómo podemos generar que estos 250.000 empleos que se perdieron, que eran asalariados y que hoy se convirtieron en cuentapropistas, en realidad sean formales y puedan aportar al aparato productivo real? Porque eso es lo que va a hacer que realmente puedas recaudar más y que una vez que recaude más, ese presupuesto, ya sea para algún sector relevante que establezca un gobierno, diga, bueno, acá está, destinamos a este sector para esas inversiones que son necesarias. Bueno. Tenemos que hacer una última pausa. A la vuelta, después de esta descripción que hicieron ustedes, lapidaria, por cierto, en sus sectores, yo siempre digo, y ustedes que conocen que están cada uno en el sector educativo, la economía, la salud, y nadie mejor que ustedes, ¿verdad? Al describir esta realidad, ¿qué es lo que se puede aportar? Yo decía, lo venimos hablando, Claudia, ¿verdad? En la radio, Pipo. Ahora aparecen nombres, candidaturas de vuelta, y yo digo, estamos analizando la cuestión de fondo, estos números, esto que expone Dani Correa, por ejemplo, o de vuelta en el electoralismo nomás, que nos sirve para ganar las elecciones, nos sentamos en el poder y después vemos qué hacemos. Eso denota una tremenda improvisación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes sugieren a la vuelta de la pausa para encarar esta realidad? Pausa, venimos enseguida. Con los préstamos de inversión de Banco Basa accedes a la compra de terrenos, construcción, refacción y equipamientos para la casa con una tasa de interés desde 9.9%, cuotas hasta 60 meses y 6 meses de gracia. Para más información, llámanos al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos.
Bueno, seguimos en Cara Cruz, estamos en vivo, en directo. Este es el último bloque. Tema educación, Pipo. Sí, nuestro amigo y ya panelista en todos los programas de radio y televisión es Luis Ramírez, le damos cada rato. El tema del comienzo de clases, se habla de comienzo de clases en marzo, lo dijo Mazzoleni, Peta creo que acompañó también eso, cuando no sabemos nada, o sea, la vacuna, hay gente que dice marzo, el ministro del viernes dijo junio, vamos a ir a abrir los colegios, una realidad son los privados, una realidad son los públicos. No hay un plan B, o sea, si en marzo estamos como estamos hoy, obviamente que no vamos a abrir ningún colegio, ni el privado ni el público. ¿Cuál es el plan B? Sí, ahí hay, básicamente hay un plan básico que es unas clases híbridas, como se llaman, ¿verdad? Que sea un poco presencial y un poco a distancia, que es creo que el programa más importante sobre el que estamos trabajando. Hay una segunda alternativa que es, porque aquí pasa algo, Pipo. Para mí este es el punto más crítico. No se le puede obligar a las familias. Nosotros hicimos una encuesta y 37% de los padres no quieren volver. Entonces vos tenés que preparar dos sistemas, el híbrido y el a distancia, porque el a distancia va a seguir, porque como vos le decías a una familia que dice, yo no le quiero llevar a mi hijo, le tenés que proveer el servicio educativo no puede parar. Entonces ahí ya tenemos una gran dificultad. Quizás los privados tengan alguna ventaja en su agilidad, en su velocidad para resolver, pero que lo público tiene que resolver de la misma forma. Yo creo que ese sí es un avance que se hizo este año, teniendo ya todos los contenidos cargados, teniendo ya toda la plataforma. Si le dan continuidad a eso, puede ser una gran ventaja para el año que viene, ¿verdad? Pero para mí ese es el problema crítico, que vos vas a tener que elegir como papá. Ya ahora, porque no podés decir, bueno, en marzo voy a hacer a distancia, en abril no, me voy a cambiar nomás al otro sistema, porque no se va a poder administrar eso. Entonces, en febrero o en marzo vamos a tener que tener una reunión de la comunidad educativa, vamos a tener que consultar a las familias y las familias van a tener que optar por un plan. Y ese va a ser su plan del año. Eso es lo que nosotros hoy decimos con este nivel de pandemia. El problema es eso, que no podemos definir porque no sabemos cómo vamos a estar. Ahora, y el último plan sería, que sería el plan C, es que todo siga de un modo solamente virtual, por lo menos hasta que esté la vacuna más desarrollada y unos niveles de implementación más importantes que estimamos, eso será a través de más o menos junio, más o menos mayo, junio, y ahí sí empezar otro sistema. De alguna manera, anticipando esto, nosotros planteamos la posibilidad de cambiar el calendario y usar el calendario norte, ya que acá el calor nos ayuda en el sentido de que no tenemos, ahora vuelve a ser crítico en Europa por el frío, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos unas condiciones climáticas que nos ayudan bastante, que podrían ayudarnos muchísimo y que podíamos establecer una estructura, un calendario norte que nos permita movernos de otra dificultad, con otra facilidad. Nosotros ahora estaríamos en clase y en el invierno, que es nuestro invierno, podríamos estar tomándonos las vacaciones, con lo cual en esa época decía la doctora que hay muchas otras enfermedades, no solo COVID, ¿verdad? En esa época que empiezan nosotros estaríamos justo de vacaciones y después podríamos volver. Yo creo que algunas de esas salidas también no serían desechables y hay que mirarlas, pero repito, quizás recién con el ojo puesto en febrero cuando sepamos cómo estamos con la pandemia y con los rebrotes. Ahora, sí se tiene pensado estas tres alternativas. Dani Correa, hablar de una reforma profunda del Estado, yo pensé que se iba a hacer, ahora aprovechando, como dice la doctora Rosana González, que se iba a dar una sacudida ahora en situación de crisis, esa gran reforma tampoco se dio, excepto algunos recortes quizás. ¿Y qué nos queda cuando hablamos que la plata no alcanza y a lo mejor vamos a necesitar, lo más probable es que sí vamos a necesitar más? De vuelta, préstamos, la única alternativa, recurrir a una línea de crédito, con lo que eso implica, el rechazo que ya tiene la ciudadanía por las dudas que se generó de cómo se gastaron los 1.600. A lo mejor se pudo haber gastado bien, pero generó una duda tremenda acerca de la transparencia del uso de ese dinero. La clase política ya en un año electoral que vamos a tener, no sé si va a estar tan de acuerdo. ¿Qué alternativas se tiene? Y no muchas, esa es la realidad. El préstamo nomás. En términos de presupuesto público, tenés dos vías. O generás una mayor recaudación o te endeudas. Esa es por la vía de los ingresos. Y por la vía de los gastos es recortar gastos. Es
es todo aquel gasto que no ayuda, que no sirve, lo recortes. Ahora, en un año electoral, en un año como este, va a ser bastante difícil mirar una medida como esa, ¿verdad? Yo creo que va a estar vinculado nuevamente de darse una situación de la necesidad de un Estado nuevamente o de un fisco expansivo, y probablemente una parte de la deuda creo que hoy hay suficiente. Mira que este año, y de hecho, si no hubo mucho ruido nomás, pero en las últimas semanas igual se aprobaron algunos proyectos de infraestructura, ¿verdad? Yo creo que con esas medidas que se tomaron desde el punto de vista económico, hablo estrictamente desde lo económico, va a ser suficiente o va a haber una buena cantidad de proyectos de infraestructura, digamos, que va a estar dando vuelta y que pueda reactivar a la economía, o por lo menos sostener en cierta medida. Ahora, si tenemos una situación puntual donde de vuelta tengamos que en cierta medida cerrar sectores, y yo no veo otra alternativa en el cortísimo plazo, a no ser que se tomen en serio las medidas de reforma, que yo creo que van a tener que tomarse independientemente de que los políticos, ¿verdad? Porque acá hay 2 o 3 cosas del cual no vas a escaparte, ¿verdad? Nos tenemos que ir, no tenemos más tiempo. Sí, Rosana, ¿se tiene que ir más o menos? No, espera, lo que sí, No. ¿cómo no van a haber No tenemos más recortes tiempo. para... Más le va a pedir más impuestos a la gente que no tiene cómo pagar hoy? No se puede. Y los recortes sí se pueden hacer. Hay recortes en bocadito nomás, un modo de ejemplo. Pagarle el combustible a los parlamentarios, Hay cosas que sí se pueden recortar y sí se pueden destinar a la salud, y se puede destinar también a la educación. No hablo de la educación privada, hablo de la pública, que está cayéndose a pedazos. Nosotros necesitamos un mejor presupuesto para salud, y aparte del mejor presupuesto, necesitamos también una reingeniería en todo lo que es, porque no podemos tener millones de hospitales y ninguno es resolutivo, porque a uno le falta un profesional, al otro le falta laboratorio, al otro le falta una ambulancia. Entonces el ministerio también tiene que sentarse en una mesa y decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a organizar esto, que está un despelote. Vamos a tener un solo hospital para cirugías, un solo hospital para el materno, un solo hospital para niños, y vamos a darle todo lo que le corresponde. Pero hoy, la población, ¿qué hace? Salta un hospital a otro buscando respuesta. Así le tenemos nosotros al pueblo. Dale, y doctora. tenemos que mejorar, y falta esa coordinación. Sí. Y Mazzolini tiene que pensar bien qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Él tiene que tomar bien ya lo que le corresponde, y no puede caer en lo que un político le diga, porque le imponen y le siguen imponiendo. Y mientras que le sigan imponiendo, no va a funcionar. Perfecto. Entonces tiene que dar un paso al costado. Gracias, doctora, por su tiempo. Muy amable. Dani, gracias. Gracias a ustedes. Buen Jorge, un segundito, año. sé que nos estamos Sí. yendo, pero hay una oportunidad muy importante en educación. Te quiero dejar el tema para volver. Se llama la transformación educativa que va a derivar en el Plan 2030. Por favor, a todos los sectores participen. Esta es la oportunidad de cambiar la educación. Esta es la oportunidad de hacer que la educación dé un gran salto. Está abierto para que todos participen desde sus distintos sectores. Transformación educativa que va a derivar en el Plan 2030. Es la hora de participar. Gracias. Gracias. Claudia, nos vamos. Nos vamos. Jorge, felices vacaciones. Sí, Gracias, muchas nos gracias. vamos hasta... Nosotros hacemos una pausa, Cara Cruz. Sí. Volvemos el 7 de febrero, si Dios quiere. El 7 de Sí. febrero, los domingos, vamos a hacer un resumen de lo mejor que fue el año, y volvemos el 7 de febrero, si Así Dios es. quiere. Gracias por acompañarnos. Buenas Feliz noches. año. Chao, felices fiestas.